Buenas tardes. Eh, Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, con la materia Control Estadístico de Calidad, de la unidad 3, y es la tarea 1 del grupo Z. Mi nombre es José Alfredo Morales Morales y el profesor Miguel Ángel García Cano. A continuación, la solución de los siguientes ejercicios. Ok, los siguientes ejercicios son número 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25 y 26. Vamos a ver estos ejercicios y resolver las preguntas que vienen. Iniciamos con el ejercicio 6. Dice, en el caso del ejercicio 5, obtenga una carta P con límites de control, variables, el inciso A y el inciso B. ¿Qué diferencias observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Ok, este es el ejercicio 6. Dice en el caso del ejercicio 5. Vamos a ver qué dice en el ejercicio 5. Me parece que está... Aquí está. Ok, aquí dice, en una empresa del ramo metalmecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones del rechazo son diversas: piezas incompletas, porosas, mal formadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. El proceso de fundición se hace por lotes. En la tabla 8.6, que es esta, 8.6, se muestran los datos obtenidos durante una semana para cierto tipo de válvulas. Aunque regularmente el tamaño del lote es fijo, que es n igual a 300, que en este caso vienen siendo estos tamaños de lote. En ocasiones, por diferentes motivos, en algunos lotes se hacen unas cuantas piezas de más o de menos, como se aprecia en la tabla 8.6. Ok, sí es cierto. Aquí hay algunos datos que son menos de 300 y algunos son pasados de 300. Ok. De acuerdo a estos datos, vamos a realizar la tabla P que nos indica el ejercicio 6, que son dos incisos. El inciso A nos pide la carta P y el inciso B, ¿qué diferencia observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Ok. Veamos. Bueno, para esto los tengo capturados en Excel y aquí tenemos los datos. Eh, Tenemos el tamaño de lotes, que son algunos que son abajo de 300 y otros arriba de 300. Defectuosos o defectuosas, que en este caso corresponde a D, su índice I y proporción. Entonces, la proporción se obtiene dividiendo la cantidad de defectos que son por lotes. Por ejemplo, en el lote 1, que son de 300 piezas, se obtuvieron 15 defectos. Entonces, la proporción sería dividir la cantidad de defectos entre el tamaño total de lotes. Entonces, todas estas son las proporciones.
Y para obtener la carta P, lo que necesitamos es primero obtener lo que es el total de defectos, la suma total de defectos y la suma total del tamaño de lotes. Para este ejemplo, pues aquí nos indica lo que es la media o la P, y en este caso es la línea central. Para obtener la P necesitamos el total de defectos, que en este caso es este, y el total de inspeccionados, o sea, de los 21 lotes, por cada lote tenemos algunos datos que son de 300 y otros menos y otros arriba de 300. Entonces sería el total de todos estos, o sea, la suma total, que son 6.270. Entonces, al ingresar la fórmula en la división, nos da como resultado que es este. Mm, ok, vamos a remarcarlo. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos indica esta fórmula, la división del total de defectos entre el total de inspeccionados, obtenemos lo que es el límite central, que en este caso es 0.036. Ahora, para obtener los límites de control superior y los límites de control inferior, entonces necesitamos de estas fórmulas. Entonces, nosotros ingresamos los datos, en este caso los tengo capturados. Tenemos que es el índice P, que es el límite el límite central, que es de 0.036 más 3, como está en la fórmula, más 3, y luego multiplicado por la raíz del límite central, que es P, límite central que es P, multiplicado por 1 menos P, que P es el límite central, y esto dividido entre NI, que la NI viene siendo C25, viene siendo que este corresponde a el promedio de los datos, que al obtener el promedio, al realizar la fórmula, se obtiene dividiendo C24 corresponde a el total, la suma total dividido entre el total de lotes. O sea, la suma total de los datos, las muestras inspeccionadas, dividido entre el total de lotes, que es 21. Entonces, de acuerdo a esta división, se obtiene lo que es el promedio, que viene siendo NI. Entonces, al realizar esta fórmula, obtenemos lo que es el límite central superior y el límite central inferior. Ok, vamos a continuar viendo la solución de acuerdo a la gráfica. En este caso realicé la gráfica con Excel. Como podemos ver, el proceso en la gráfica nos muestra cómo estuvo el proceso. Vemos que hay hay mucha variación, de hecho. Tenemos variaciones, tenemos en lo que es la línea naranja, que es el límite de control superior, y la línea amarilla, que es el límite de control inferior. Y
El centro, esta línea, corresponde al límite central. Entonces, como podemos observar, los puntos están muy separados de la línea central, entonces no tenemos un proceso estable, entonces hay variaciones. Tenemos algunos datos que están cerca del límite control superior y al mismo tiempo también tenemos que algunos se acercan al límite control inferior. Entonces, eh, hay ciertas variaciones, están dentro de los rangos, pero sí hay problemas en el proceso. Por lo tanto, algunas personas están realizando la operación de una manera inadecuada, o están teniendo problemas, o el que está midiendo, o el que está ensamblando. Entonces hay alguien ahí que está afectando el proceso. Entonces, por eso tienen algunas fallas, y esta es la variación. Esta es la gráfica P, que se obtiene también con Excel, y también lo podemos obtener con Minitab. Tenemos aquí los datos. Ok, vamos a realizarlo obteniendo la gráfica. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a herramientas de gráficas de control y gráficas de atributos, y seleccionamos la gráfica P. Entonces, aquí ya están preseleccionadas, pero vamos a eliminarlas para volverlas a seleccionar. Entonces, los datos que vamos a analizar en la ventana de variables corresponden a los defectos. Y tamaño de los subgrupos están en la columna C1. Entonces vamos a seleccionar C1. Ah, sí, me equivoqué. Ok, aquí se queda con defectos, y en subgrupos nos vamos al C1, que son los tamaños, y lo vamos a aceptar. De esta manera vamos a obtener la gráfica P de defectos. Es la misma que está en Excel. Esta es la misma, solo que yo la había copiado para verlo directamente. Pero al realizarlo en Minitab, aquí nos muestra los datos si nos acercamos a algún punto. Por ejemplo, este que está cerca del límite de control superior, tenemos que nos muestra aquí que es la muestra 17, ¿ok? Que tiene una proporción alta de 0.063. Entonces, si nos vamos a la muestra 17, aquí, que corresponde al valor 19, entonces si nosotros observamos los demás datos, observamos que el 17 tiene defectos, mayor cantidad de defectos, que es 19. Por eso en la gráfica se ve rápidamente cuál es el dato que nos afecta en el proceso. En este caso es la muestra 17, que corresponde al lote. Si nos vamos a lo que es a los lotes, a qué lote corresponde el defecto. Entonces, de esta manera, nosotros podemos observar cómo estuvo reaccionando el proceso. Tenemos algunos otros puntos que están cerca del límite de control inferior, el 12 que tiene 0.013, y tenemos este por acá que es la muestra 7, que tiene 0.06, 0.060. Pero más que nada tenemos esta muestra 17, que tiene una proporción más alta, que es de 0.063, y me parece que este es de 0.060, entonces es menos. Entonces, con esta gráfica P nos ayuda a verificar rápidamente cómo está reaccionando el proceso. A partir de este punto nosotros podemos atacar directamente el problema. Por acá abajo tenemos las muestras del 1 al 21, que son 21 lotes. 21 lotes, y aquí tenemos las proporciones.
En este lado tenemos exactamente el límite de control superior, lo tenemos registrado. Aquí tenemos un dato también que es la proporción, tenemos 0.07 como máximo, pero nos pide menor a 7, entonces por eso están de este lado. Como les comenté, en la muestra 17, en el lote 17, se obtiene en lo que es el dato que no se afecta mucho, con una proporción muy alta. De esta manera es como podemos observar con la gráfica P, como tenemos aquí. Entonces, el ejercicio del 6 es esto. ¿Qué diferencia observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Ok, vamos a ver qué nos indica aquí. Dice, cielos, ¿cómo ver el límite? Ok, en el anterior no nos indica, bueno, nos pide que analicemos este procedimiento con la carta P, o sea, estamos realizando. Entonces, como es con la misma, aquí podemos nosotros concluir que nuestro proceso, en mi caso, pues podría considerarlo riesgoso, o sea, no es confiable porque es un proceso en el cual podemos observar que hay mucha variación. Hay mucha variación y estamos arriesgando el proceso, por lo tanto tenemos que atacar los puntos clave donde nos afecta, en donde posiblemente podría haber un aumento de defectos. Entonces atacar esos puntos más que nada, y de esa manera es como nos ayuda, ¿no? En lo que es la gráfica P. Vamos a continuar con el ejercicio 7. En el caso del ejercicio 5 dice: suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño. El promedio. Calcule los límites de control para una carta NP e interprételos. Grafique la correspondiente carta NP y analícela. El proceso es estable. Observa alguna diferencia importante entre la carta P y NP. ¿Cuál carta P o la NP sería la más conveniente en este caso? Argumente. ¿Ok? Para este caso continuamos con el ejercicio, pero vamos a realizarlo con la carta NP. Me parece, ok, vamos a ver, ejercicio 6 y ejercicio 7, bueno, lo tengo aparte. Bueno, es el mismo, solo que aquí hay un dato que lo ignoré por completo. Dice: suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño, o sea, el promedio. Entonces, vamos a basarnos conforme al promedio, que en este caso el promedio yo lo obtuve y me dio 299. Entonces vamos a necesitar obtener lo que es el índice P, que viene siendo de hecho el mismo que utilizamos en el ejercicio anterior, que es 0.036. Con este dato nos vamos a obtener lo que es la carta NP, que para esto vamos a utilizar esta fórmula, que es N por NP, perdón, N multiplicado por P, el índice P, más 3 multiplicado, que multiplica la raíz de N por P, y esto a su vez multiplica a 1 menos P. Entonces, ingresamos los datos y vamos a obtener lo que es el promedio, que en este caso viene siendo N, que es 300, perdón, que es P, C33, ok, aquí está, tenemos el C33,
El C33 corresponde a lo que es el límite central, que es igual a NP a la multiplicación de N por P, que nos da 10.67, que este corresponde a defectuosos, cantidad de defectuosos dividido entre la multiplicación del lote y el total, que es 21 multiplicado por el total, que es 2.1, que es el total de lotes, que en este caso nos da lo que es un límite central de 10.67. Ok, una vez obteniendo el límite central, podemos continuar con con la fórmula, ingresando estos datos. Nos pide lo que es NP, que corresponde al límite central, más 3 raíz de límite central multiplicado por 1 menos P. Entonces, cuando nosotros ingresamos la fórmula, que es nos da un límite central superior, límite de control superior de 20.29, y nos vamos para obtener el límite de control inferior. Es la misma fórmula, solo que en este caso cambiamos el signo de más 3, le ponemos el signo menos 3 y obtenemos que es 1.04. Entonces, si nos vamos a mitad, de hecho aquí está la gráfica que, que se obtiene con Minitab, con la gráfica NP. Si nos vamos, tenemos la gráfica P, nos vamos a gráficas, gráficas de control, de atributos y la carta NP. Entonces, con esta carta, aquí vamos a seleccionar variables que son defectos y tamaño de los subgrupos. En este caso es 299, como les comenté, o también, de hecho, yo agarré el tamaño de subgrupos que es de 300 cuando menciona que el tamaño de grupos es para todos va a ser el mismo. Entonces le pongo 300, o se le puede poner 299 y yo le puse 300. Le vamos a aceptar. Y aquí tenemos. Entonces, esta gráfica 20.29, 20.29, 10.67 y 1.04. Entonces, si nos vemos aquí, es 1.04, entonces la misma. Si nosotros comparamos estos datos con, con la gráfica P del ejercicio anterior, podemos observar que son los mismos. O sea, son los mismos datos, el proceso, cómo estuvo el proceso, las variaciones, o sea, todo es lo mismo. Tenemos solo que la diferencia es que para lo que es la gráfica NP obtenemos a partir de los defectos, y en el caso de P a través de las proporciones, que en este caso se utilizan el índice porcentual, y aquí lo que es son los índices por defecto. Entonces nosotros nos vamos y decimos, no, pues son los mismos datos, pero en este caso nosotros estamos directamente viendo dónde está el defecto. Entonces, que en este caso es el mismo, son 17. Conteo de muestras, muestras son 17 y conteo de muestras son 19. Ok, aquí lo tenemos, son 19, que corresponde a este. Nos muestra conteo de muestra, que son 19 muestras, o sea, 19 defectos encontrados, es mucho.
Entonces directamente aquí nos da una información concreta, ¿no? O sea, una información directa de que, o sea, nos está mostrando la magnitud del problema. O sea, ¿sabes qué? Tienes 19 defectos, es mucho. Tienes otros en este paso también, en esta parte también tienes en la muestra 7 o en el lote 7 tienes 18 defectos, o sea, 18 y aquí son 19. Entonces aquí con esto, con la gráfica NP podemos observar directamente cuántos defectos tenemos por cada lote. Eh, y esta es la diferencia entre la gráfica P y la gráfica NP. Que en para este caso, nos dice el ejercicio eh, que todos tienen el mismo promedio, que es el que ya hicimos. Grafique la correspondiente carta NP y analícela. El proceso es estable. El proceso, de acuerdo a las dos gráficas, se podría decir que sí está dentro de los límites, pero estable no es porque hay mucha variación. Entonces, si estuvieran un poco más cercanos lo que es al límite central, entonces podrían decir que el proceso es estable, pero en este caso los defectos son muchos, entonces yo considero que no es un proceso estable, entonces nos estamos arriesgando y estamos tirando mucho scrap, ¿no? Entonces es esto, y como dato adicional dice que la carta P frente a la carta NP, cuando se requieren analizar las variables del tipo pasa o no pasa en un proceso y se toman muestras de tamaño constante, el criterio para elegir entre la carta P y la carta NP es según se prefiera entre proporción de defectuosos o número de defectuosos, que en este caso en proporción corresponde a la P y número de defectuosos es a la NP. En ocasiones se considera que el número de defectuosos ofrece una cuantificación más directa de la pérdida en dinero que se está teniendo en el proceso, lo cual lleva a preferir la carta NP, en la que no es necesario calcular la proporción en cada subgrupo. Por otra parte, con la carta P es más fácil evaluar en términos porcentuales el nivel de defectuosos en el proceso, pero es necesario recordar el tamaño del lote para tener una idea más precisa de la pérdida en que se está incurriendo. Entonces, estos son los datos de las dos gráficas, entonces los dos son muy interesantes, son muy buenos. Estos son por índices porcentuales y estos son por defectos, entonces ambos son muy buenos. Uno es donde nos da la información directa de cuántos defectos estamos teniendo por cada lote y el otro de manera porcentual. Así es como se resuelve lo que es el ejercicio 7. Si cuál carta P o la NP sería la más conveniente en este caso, argumente. Pues yo considero que para este caso, como son personas que están involucradas en el proceso, para mi consideración yo tomaría lo que es la gráfica NP, porque aquí se les da la información directamente a las personas cómo es que nos está afectando. O sea, si a una persona le contamos en proporción, en porcentajes, entonces la persona no va a tener una idea exacta, tal vez la persona no sabe o no va a comprender por qué el porcentaje. Entonces no sabe cuál es el defecto, o sea, no sabe cuál es la potencia de lo que está provocando el defecto. Entonces, a partir de porcentaje, pues no considero que sea muy viable para comentárselo a las personas y tener una mejora de que el proceso no es tan estable. Entonces, para esto es el NP. Aquí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Aquí nos indica que tenemos este problema y nos está arrojando tantos defectos. Entonces, estos son pérdidas. Podemos hacer una consideración y tener mejoras. Entonces, para esto yo tomo como la NP, la que es más conveniente para este caso. Continuamos. 6.7, continuamos con el ejercicio 10. Okay. En un proceso de producción se produce por lotes de tamaño 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo las siguientes cantidades de artículos defectuosos. Los datos están en orden horizontal.
Calcule los límites de control para una carta P, grafique la carta P e interprétela. El proceso es estable, con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. A partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia de que el plan haya dado resultado? Ok, aquí nos dice que a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. Entonces aquí vamos a tener que observar si mejoró o no ese plan de mejora. Ok, aquí están los datos, nos dice que son un total tamaño de lote de 500, todos son 500, entonces yo los puse, realmente no era necesario, pero yo lo puse para que corresponda a los 30 lotes, que como viene en el ejercicio, nos indica 30 lotes. Entonces yo puse los 30 lotes y a cada lote le puse su tamaño correspondiente, ¿no? Son 500. Entonces, como el ejercicio de hace ratos, para obtener lo que es el límite central, tenemos que dividir el total de defectuosos entre el total de inspeccionados. En este caso nos da un total de el límite central que es de 0.024. Entonces, aquí tenemos los defectos y el total de defectos. Y en este caso, pues agregué lo que es las proporciones, que para esta gráfica pues no es necesario, porque para la gráfica, a ver, me parece que me estoy equivocando. Oh, sí, me equivoqué. Vamos a hacer lo que es la gráfica P, entonces es necesario lo que son las proporciones. Entonces se obtiene lo que es el promedio, que en este caso son 500, y para obtener el límite central, que es este, tenemos las proporciones. Y a partir de aquí nosotros tenemos que obtener, para obtener la carta P, necesitamos ingresar estos datos. Ok, una vez ingresando lo que es la fórmula, como es la misma fórmula que utilizamos hace ratos, eh, que podemos observarlo en la parte de acá arriba. Al realizar la fórmula tenemos un límite de control superior de 0.045 y un límite inferior que en este caso nada más cambiamos el signo a menos, porque la fórmula es la misma, solo cambia el signo, entonces así obtenemos lo que es el límite de control inferior. Entonces tenemos un límite central de 0.024 y un límite inferior de 0.0039 y el superior de 0.045. Entonces tenemos ok, tengo dos gráficas, pero en este caso nos pide la gráfica P. Ok, aquí tenemos la gráfica P. Ok, aquí está la gráfica P. Con la gráfica P nosotros podemos observar que tenemos, como en este caso nosotros obtuvimos lo que son las proporciones, podemos observarlo a partir de aquí. Entonces, si nosotros observamos, tenemos que en el proceso no es estable, ¿no? O sea, se sale del límite de control superior, se sale. Obtenemos que un dato está por arriba de 0.045, lo que es la proporción. Entonces, me parece que es de 0.045. Vamos a ver cuál es. El 7 y el 8. Está por acá. Me parece que es este 0.050. Sí, este dato nos da que podemos observar que es el 6, 7, me parece que es el 8. Entonces si nos vamos al 8, aquí está, que es puntos, tiene una proporción de 0.050 que es mayor a lo que es el límite de control superior, que es 0.045. Tenemos el 0.050, entonces este que es
Del lote 8 de un total de 500 muestras, se obtuvieron 25 defectos, que de hecho 25 es muy alto porque todos no pasan de 14. Bueno, tenemos uno de 18, pues el más alto es de 18 se podría decir, pero el que está exageradamente alto es el del lote 8 que tuvieron 25 defectos. Entonces, aquí así de fácil, ¿no? Entonces, con la carta P nos da proporciones en lo que son a partir de índices porcentuales, datos porcentuales, perdón. Nos da 0.050% o el 50%, entonces se sale de lo que es el límite de control superior, entonces el proceso se rechaza, por este defecto se pierde todo de acuerdo al criterio de calidad, ¿no? Entonces, pero a partir de aquí el proceso está mal. Entonces se tiene que realizar una mejora, o sea, un ajuste, encontrar una solución para mejorar el proceso. Y con la carta ANP podemos observar que fueron 25 muestras, o sea, cantidad de muestras fueron 25, que fue el más alto, que rebasa el límite de control superior, que el límite de muestras es de 22, entonces llega a 25. Entonces, así de fácil, ¿no? Entonces, con la carta NP podemos observar a partir de los defectos cuál fue, ¿no? Entonces, cuántos defectos hubo y si se salió o no. Entonces, aquí con la carta NP podemos observar a partir de los defectos quién es el que se salió. Y con la carta P, a partir de las proporciones también podemos observar. Entonces, dice que a partir del lote 20 se empezó a ejecutar una mejora. Entonces, eh, podemos observar de este punto a este punto que no hay mucha diferencia. Entonces, mm, sí bajó, o sea, sí hubo una mejora, ¿no? Se comportó como los demás, pero aún así se mantuvo por el límite de control superior. Entonces, todavía el proceso todavía no estaba estable. Pero a partir de la muestra del lote 20, que en este caso es aquí, acá, pues una mejora no hubo, ciertamente, porque como podemos observar, los puntos están esparcidos, no están completamente centrados en el proceso. Entonces hay variaciones, algunos están por abajo del límite central, otros por arriba, algunos están cerca entonces el proceso a partir de estas piezas está muy bien. Aquí tenemos picos muy altos, puntos muy altos. A partir del lote 20 podemos observar que sí hubo una reacción, ya que antes del lote 20 la mayoría de los defectos estaban por arriba del límite de control superior. Entonces, la variación estaba por arriba, ¿no? En el límite de control superior. Entonces, a partir de la mejora que se agregó, hubo un bajo, o sea, un bajón. O sea, en lugar de mantenerse en el límite central, empezó a bajar considerablemente. Podemos observar que todos los datos o el proceso se fue al límite de control inferior. Entonces, eh, esto no es una información buena y viable porque están cerca del límite de control inferior. Entonces, estamos arriesgando el proceso, ya que como están cerca del límite de control inferior, también puede haber un defecto, un problema de alguna persona, un operador, y se puede salir porque están trabajando cerca del límite inferior. Entonces, por cansancio o por alguna razón, puede también suceder el mismo problema que pasó aquí, solo que ahora en este caso va a ser en el límite de control inferior. Así de esta manera, entonces podemos observar cómo el proceso se está comportando, ¿no? Y a partir de donde nosotros empezamos a obtener una mejora o resolver los problemas que aparecen. La gráfica NP lo hice como ejemplo nada más, porque como apareció este problema, entonces por eso hice la gráfica NP. Ok, el ejercicio es este. Dice, con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. Bueno, como lo acabo de mencionar, la línea central más que nada es como el promedio, o sea, el dato central del proceso.
es lo que nos marca, lo que nos indica que nosotros tenemos que tener un proceso estable, o sea, la línea central, el proceso es perfecto, no tiramos suficiente scrap, no tiramos mucho scrap, el producto está saliendo con buena calidad, no hay tantos defectos, entonces cuando están los datos cerca del límite central, se podría decir que el proceso es capaz y es viable y va a dar un dato importante lo que es al cliente en cuestión de ganancias para nosotros como empresa. Tener un proceso cerca del límite central es el proceso que cualquier empresario quisiera, ¿no? Tener un proceso estable y capaz que cumplan con las especificaciones del cliente. Los límites de control inferior y superior son datos que nos permiten a nosotros tomar como referencia de que por errores de equipo o por decisiones de lo que es calidad, departamento de calidad, nosotros podemos considerar que tenemos estos límites. Entonces, podemos trabajar cerca de, pero no depender de ello, sino que aquí puede ser lo que es la incertidumbre de la persona que está efectuando cierta tarea, la que nos va a evaluar el proceso. Entonces, a partir de lo que es la incertidumbre de lo que es de persona a mano de obra humana o lo que es en equipo, porque hay variaciones que son provocadas porque el equipo no está trabajando bien, está teniendo fallas, entonces por eso se trabajan los límites que nos permite saber cómo está comportando el proceso y si nosotros consideramos que el proceso continúe con esa variación o hacer una mejora para que nosotros podamos centrar mejor el proceso. Entonces, por eso se le llama el límite central, de que el proceso tiene que estar lo más centrado posible. Los límites inferiores y superiores son como datos adicionales que nos permiten a nosotros darnos cuenta cómo está el proceso y a partir de ahí tomar eh, lo que se conoce como incertidumbre de medición o la incertidumbre de las decisiones, ¿no? De la persona quien toma la decisión final si el producto está bien o está mal. Continuamos con el siguiente ejercicio que es el 15, me parece que es el 15 del 10, 15, ok. Ok, el 15 dice, en un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%, se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7, son 25 lotes. Ok, son 25 lotes. Aquí tenemos los 25 lotes. Dice, de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7. Obtenga una carta P usando el tamaño de subgrupo lote promedio del lote, el promedio de lotes. ¿Cómo explicaría los límites de control que obtuvo alguien que no tiene conocimientos profundos de estadística? Obtenga una carta P con límites de control variable, suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio. Obtenga una carta NP para tales datos. Observa alguna diferencia importante entre la carta P y la carta NP. ¿De qué depende la elección entre la carta P o NP? ¿Qué límites de control usaría para analizar datos futuros mediante las cartas P y NP? ¿Cómo aplicaría el análisis del Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Ok, vamos a ver. Aquí nos pide que obtenga una carta P con el subgrupo, o sea, lote promedio del lote. Ok, este, aquí tenemos lo que es los lotes, que son 25. Tenemos un total de 25 lotes. Tenemos lo que es el promedio del tamaño de lotes, que nos indica ahí. Este es el promedio y es el total. Y tenemos el total de defectos. Entonces, como el ejercicio nos pide que tengamos
obtenga una carta el tamaño de su grupo de lote promedio, o sea, con el promedio que viene siendo 200. Entonces, para obtener lo que es el límite central o lo que es la carta P a partir del promedio de lotes que es 200, entonces dice total de, para tener lo que es la N, la N total de inspeccionados dividido entre el total de subgrupos. Entonces nos da como resultado que es este, que es dividir C28, que viene siendo el total de todos los lotes, dividido entre el total de lotes, que son 25. Obtenemos que es 200. Y lo que es la carta P nos da un total de, dice total de defectos, dividido entre el total de inspeccionados, que nos da .117. Entonces, como dato tenemos que el límite central es .117, que es la carta P. En la fórmula para obtener lo que es, lo que nos pide aquí, dice, ¿cómo obtengo una carta P usando el tamaño de su grupo lote promedio? ¿Ok? Con límite de control variables. Bueno, primero lo que es A y B. Lo que es A y B. Con el promedio es esta fórmula, ya que es la misma fórmula que hemos usado siempre, solo que en este caso vamos a dividir lo que está dentro de la raíz, va a ser dividido entre n, que en este caso es el promedio, que es 200, que es el promedio del tamaño de lotes, como nos pide el problema. Entonces, ingresamos la fórmula y aquí está, ingresamos la fórmula y en este caso este corresponde a la columna C y a la fila 37, que es este C37, que viene siendo lo que es la N. Los demás datos pues son todo lo que nos pide la fórmula, lo que es la P que es C33 más 3, la raíz de del C33, P, 1 menos, menos P, dividido entre n. Entonces, esta es la fórmula, nos da como límite de control superior de .18 y el límite central que lo tenemos aquí y el límite de control inferior que es de .049. Entonces, ya lo tenemos graficado, aquí está la gráfica. Esta gráfica P, como les mencioné anteriormente, bueno, nos da más que nada los datos a partir de las proporciones. Las proporciones se manejan para darnos datos a partir de porcentajes. Entonces, el porcentaje máximo que nos pide como control superior es .186, que es este, y 117 central, y el inferior que es de .049. Entonces, estos son nuestros límites en donde nosotros estamos permitidos cuando hay alguna variación de equipo o cuando el proceso pues no es estable o algún problema, ¿no? Una persona se está durmiendo en el proceso, se está durmiendo, está cansado o cualquier problema de ergonomía o X cosa, ¿no? Entonces, por eso están los límites. Pero en este caso, para este ejercicio, tenemos que un dato está fuera. Entonces, el proceso pues tiene variaciones, ¿no? Pero hubo un problema, entonces tenemos que ver cuál fue el problema y atacar ese problema. Entonces, con este dato, con la carta P, gráfica P, podemos observar a partir de proporciones, podemos ver que se sale de .186 como máximo. Tenemos que es en el lote 6 o 7, tenemos que en ese salieron muchos defectos, porque se supone que son por defectos que subió la proporción, entonces creo que es en la 6 o la 7, y aquí vemos que es el lote 6. En el lote 6 de 200 muestras se obtuvieron 40 defectos, que es el más alto, entonces como hubo muchos defectos en este lote 6, entonces podemos denotar que salió una proporción de .200 que nos pide como mínimo, como límite superior, 186.
No debe de pasarse de 186 y este llegó a 200. Entonces, es muy interesante esta gráfica P porque los lotes corresponden al día que se trabajó. Por ejemplo, cuando hay turnos o más que nada turnos. Por ejemplo, está el turno A, B, el turno A, el turno B, lote 1, lote 2, lote 3, o sea, todos los lotes. A partir de cada lote hay un registro hay un registro de proceso en donde hay documentos que nos indican en qué fecha se trabajó este lote. A partir de esa fecha podemos observar que ese día la máquina, cómo se trabajó, entonces, y a partir de este dato nosotros llegamos a la causa raíz del problema y atacarlo, ¿no? Entonces, a partir de los lotes y las proporciones podemos obtener estos datos. Entonces, los lotes son más que nada para identificar en qué lote se ocurrió el problema y atacar exactamente dónde ocurrió y no estar adivinando, ¿no? Por eso son los lotes. En el lote, los lotes son los registros del día que se trabajó. O sea, cada, cada proceso está registrado, entonces por eso son los lotes. Entonces, en el lote 6 son 40 defectos y se salió de las proporciones. Así de fácil. Nos pide que obtengamos también la carta P con límites de control variable. Entonces dice, para calcular los límites que se usarán a futuro en este proceso, son con límites de control variables, dice que se usarán a futuro en este proceso, es preciso excluir de la proporción del subgrupo 6. Entonces, este dato es más que nada para eliminar lo que es el problema. Entonces, a partir de este problema, el proceso no está bien, entonces está mal. Entonces podemos eliminar podemos eliminar este. Dice excluir de los cálculos de la proporción del subgrupo 6 y se obtienen los límites que podemos usar en un futuro, o sea, después de ese proceso. Que en este caso tenemos datos diferentes. Tenemos que baja, porque como se excluyó un dato, entonces baja de 186, que es el superior, baja a 129, a 115 y el inferior a punto 102. Ok, y en el límite de control inferior es más alto que en el anterior, pero sí tenemos límite central, punto 115 cerca, o sea, lo que es superior y el límite central bajan, pero el inferior sube. Entonces, aquí sube y entonces cuando nosotros obtenemos la carta NP para verificar estos datos, en la carta NP nos dan los mismos resultados. Este dato más que nada es con límites de control variable. Límites de control variable es cuando dice el límites de control variable es cuando ya sucedió algo, ¿no? Se sucedió un problema y necesitamos saber con qué límites vamos a trabajar después de ese problema. Entonces, por eso se excluyen del problema que sucedió y se dan nuevos datos. ¿Sabes qué? Vas a trabajar con estos límites para, para asegurar más un proceso, ¿no? Entonces, por eso es que el límite de control inferior, en lugar de bajar, pues se mantuvo, de hecho subió. Entonces, el proceso se vuelve más apretado, ¿no? Entonces, la gráfica NP es la misma, más que nada, sí cambian en cuestión de valores, pero es el mismo objetivo como la gráfica P. Solo que aquí pues se obtienen a partir de los defectos, que en este caso el que se salió del límite de control superior es el lote que obtuvo el lote 7, creo que fue el 7, creo que fue el 6, que obtuvo 40, ¿no? 40 defectos, aquí está. Y el límite de control superior a partir de los defectos es como máximo 37.24, como máximo de defectos. Un valor máximo de defectos y el valor mínimo de defectos. Y aquí es un valor máximo de proporción y el valor mínimo de proporción. Y ese es
los defectos que están, que nos indican que el proceso está centrado, ¿no? O sea, es muy obvio que van a aparecer defectos, pero tienen que estar cerca del límite central. Entonces, aquí está. De esta manera es como se explicaría a alguien que no sabe, ¿no? Entonces, se obtiene, suponiendo que todos los tienen el mismo tamaño promedio, tengo una carta NP, bueno, es el que ya acabo de hacer. Observa alguna diferencia importante entre la carta P y la carta NP. Pues, ok, ¿de qué depende la elección entre la carta P y NP? Ok, ok, hay una diferencia, pues una diferencia en... No, ciertamente no hay ninguna diferencia. Hay diferencia en cuestión de datos, como lo mencioné. De hecho, es volver a repetir lo que ya dije, pero es lo mismo, solo que en este caso se utiliza como dato para obtener la carta NP. Lo que es un dato que corresponde a 200, poner lo que es 200, el promedio, que en este caso se usa lo que es N200, para obtener lo que es la NP, que es lo que nos indica aquí. Que supongamos que dice, suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño del promedio, entonces, o sea, el promedio, entonces por eso, para obtener la carta NP se utilizó lo que es el promedio. Entonces, así está, así de fácil. Ahora dice, ¿qué límites de control usaría para analizar datos futuros mediante la carta P y NP? ¿Cómo aplicaría el análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Ok, para tener un proyecto de mejora con el diagrama de Pareto, aquí tenemos. Pero para elegir, dice, para elegir el límite de control, ¿cuál límite de control usaría? Bueno, como en este caso se manejan defectos y como hay personas involucradas y yo quiero mostrar o quiero que la gente esté enterada de cómo va el proceso, entonces como dato adicional, cuando se grafica un proceso, entonces si tenemos estos datos, la gente va a comprender mejor con cantidad de defectos, o sea, cuántos defectos hay aquí, ese conteo de muestras se podría, a partir de defectos, entonces podríamos poner defectos 40. Tenemos como límite, podemos poner datos aquí que son límites. El límite de que tenemos como límite de defectos 37 y 40 pues ya se sale, entonces la gente va a estar enfocada en decir, no, pues voy a mantenerme en a partir de este dato, lo que es el límite central, entonces no voy a tomar en cuenta lo que son los límites porque los límites son a partir de variaciones, problemas o problemas de equipo o de decisiones de lo que es departamento de calidad. Entonces, lo que es en cuestión de proceso, entonces vamos a tomar nosotros como límite central este, ¿no? Entonces, los dos son muy buenos, en este caso son porcentajes. Comentarles a los que están en el proceso qué significan los porcentajes, en qué afecta, o sea, cuál es la magnitud del defecto, el efecto que va a ocasionar tener los porcentajes altos o bajos. Ya lo mismo en la cantidad de pieza, entonces, ¿sabes qué? En este proceso tienes como límite 37, límite superior 37 y tienes como límite inferior 9. Bueno, entre menos defecto mucho mejor, ¿no? Pero pues como límite central son 23. Entonces, el proceso es estable cuando se mantiene en este orden. Entonces, ahora para tener una mejora se utiliza lo que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es más que nada se puede decir se organiza los defectos, nos da un conteo de datos, por ejemplo, cuál es el que nos está ocasionando más pérdidas, o sea, es como un total, ¿no? O sea, a partir de cuántos datos, la repetibilidad de ciertos defectos, o sea, a gran escala cuánto nos está afectando. Puedo tener, por ejemplo, en este caso, para ver lo que es el diagrama de Pareto, podemos observar que de 20 defectos, tenemos que 20 defectos se repiten 3 veces. Podemos observar aquí que tenemos defectos. Por cada lote uno tiene 20 defectos, el otro tiene 20, entonces se repiten 3. O sea, 3 lotes obtuvieron 20 defectos, que es el diagrama de Pareto. Y 21 defectos se obtuvieron 3 veces también. Entonces, y 23 defectos se obtuvieron 3 veces. O sea, en un lote observamos que tuvieron
eh, 20 defectos en 3 lotes. Entonces, y en 3 lotes se obtuvieron 21 defectos y en otros 3 lotes se obtuvieron 23 defectos. Entonces, este es como diagrama de Pareto es como una representación de como la sumatoria, ¿no? De cuántos defectos se están obteniendo en cierto grupo o en cierto lote. Entonces, para mejora se podría considerar este diagrama de Pareto porque aquí podemos observar que en qué parte nos están afectando, o sea, cuál es el que nos está ocasionando pérdidas. En cuestión de scrap, en cuestión de, pues, de dinero, tiempo extra o entre otras cosas, ¿no? Entonces, con el diagrama de Pareto observamos la cantidad de defectos que se está obteniendo, los puntos clave, en qué lotes se están obteniendo muchos defectos, o sea, pérdidas, y para eso es el diagrama, no para una mejora. Entonces, podemos eliminar estos, ya que el conteo en cuestión de porcentajes, tenemos que los que nos dan mayor en cuestión de porcentaje, pues son el 20, 21 y el 23. Entonces, en este caso, pues no nos muestra lo que es el problema que nos salió del dato que nos muestra 40, de 40 defectos. No nos afecta en el diagrama de Pareto porque si nosotros contamos cuántos defectos se está tirando en este lote, en 3 lotes consecutivos se tiraron 20 defectos, entonces sumamos 20 por 3, son 60. Entonces, como 40 solo se repite una vez, entonces 40 es menos a comparado a la suma de los 3 lotes que dieron 20 y ahora 27, o los que dieron 21, los que dieron 21 y 23. Entonces, son datos que nos están afectando a largo plazo. Entonces, estos datos son los que nos están ocasionando pérdida. Entonces, podemos hacer una mejora de mejorar estos datos, disminuir los defectos, para que el proceso sea más estable y no haya tanta pérdida. En cuestión del defecto, pues aquí hubo un problema, ¿no? Se midió mal o no sé, alguna persona en el proceso se durmió o hubo una razón, ¿no? Una razón por el cual hubo alguien o algo ocasionó que salieran 40 defectos. Para eso son los datos. Okay. Continuamos con el ejercicio 15, 23. 15 y 23. Aquí dice, en una fábrica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades o marcas de flujo que afectan el aspecto o estética de los productos, aunque no su funcionamiento. O sea, el producto se ve mal, pero su funcionamiento está bien. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionan 50 piezas de cada lote. Entonces sería el ejercicio 23. 50 piezas de cada lote en cierto producto. De cierto producto. El número de rugosidades encontradas en los lotes producidos en 2 semanas se muestra a continuación. El orden es por renglón. Ok, el número de rugosidades. O sea, ¿cuánto de rugosidades? Creo que me parece que son 155 rugosidades, me parece. No sé si son piezas o rugosidades, no sé. Rugosidades es como el producto está áspero, arrugado, no sé, algo así, ¿no? Entonces dice el inciso A, divide los defectos por su grupo entre el tamaño de su grupo para de esa forma analizar los datos mediante una carta U. Calcule los límites de control para una carta U e interprételos. Grafique la carta U y analícela. El proceso es razonablemente estable. ¿Usted estaría satisfecho con el nivel de calidad que tiene el proceso? Ok.
tenemos el ejercicio 23. Son 50 tamaños por cada lote, son 30 lotes, 22 lotes me parece. Ajá, son... Ajá, es un total de 22 lotes. Dice calcule los límites de control con una carta U e interprételos, ¿ok? Aquí tenemos los defectuosos de rugosidades y tenemos las proporciones, que es U. Entonces, promedio, vamos a obtener el promedio que es la N, para obtener lo que la carta U. Para obtener la carta U necesitamos el promedio. La carta U corresponde al límite central. Necesitamos el límite central, que en este caso es la media. La media de U sub índice I de los lotes, o sea, de los lotes, o que este viene siendo lo que es la U, que esto es igual a total de defectos, o sea, que es total de defectos, dividido entre total de artículos inspeccionados, que son 1100. Entonces, si nosotros ingresamos la fórmula, es D24, que es este, el total de defectos, dividido entre C24, que es este. Y tenemos como límite central de 3.16. Entonces, para obtener el límite superior y el límite inferior, necesitamos la fórmula. Para obtener los límites está en la fórmula, es U más 3 multiplicado por la raíz de U, el límite central, dividido entre N. N, que viene siendo el promedio o el tamaño total entre el total de lotes, que en este caso el total de lotes. El tamaño total, que es este, entre el total de lotes, que es este. Entonces nos da como promedio es 50. Así se obtiene lo que es la N, ¿no? Entonces ingresamos los datos, la fórmula, acá en Excel, así lo tenemos la fórmula. Y al realizarlo obtenemos el límite superior. El límite inferior es la misma fórmula, solo que se cambia el signo más por el signo menos 3, como está aquí. Y tenemos como límite inferior 2.40, el límite central 3.16 y el límite superior 3.9. Entonces, como hemos visto, vamos a graficar la U con el Minitab. Con el Minitab obtenemos gráfica U de defectos encontrados. Tenemos los mismos datos, 3.91. Ok, aquí está. Gráfica U de defectos encontrados, 3.91, 3.16 y 2.40. 2.41 ya va dependiendo de las decimales. Bueno, aquí dice, grafique la carta U y analícela. El proceso es razonable, estable. ¿Estaría satisfecho con el nivel de calidad? Ok, aquí está analizando el proceso. El proceso realmente no es estable para nada. No es nada estable el proceso, ya que hay mucha variación. Hay datos que se acercan al límite superior y hay datos que se acercan al límite inferior. Están muy cerca. Entonces, ok. Bueno, entonces aquí están. Entonces aquí podemos observar que el proceso no es estable, o sea, no es confiable porque hay mucha variación. Hay muchos lotes que están por arriba y otros por abajo. No están completamente centrados. Entonces el proceso pues prácticamente
no es razonablemente estable, no lo es. Y no estoy satisfecho con el nivel de calidad que tiene el proceso, ya que yo he estado involucrado en procesos donde hay muchos problemas y el nivel de estrés es muy alto, porque cuando hay variación es porque hay un problema. Entonces cuando el problema está, entonces viene estrés, el estrés en las personas y el proceso puede empeorar, ¿no? Entonces, entre más estable el proceso, menos variación. Dice, por medio de diseño y de experimentos se modificaron las temperaturas del fundido y del molde, así como la fuerza de cierre del molde. Ok, después de ello se obtuvieron las siguientes cantidades de velocidades en 50 piezas de 3 lotes consecutivos. Ok, 3 lotes consecutivos. 70, 50 y 45. Con base en esta carta de control que obtuvo, investigue si las modificaciones dieron resultados. Los datos de este problema también podrían analizarse con una carta C. ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de ello? Ok, dice que hicieron modificaciones de fundido y la presión del molde. Entonces, cuando hay modificaciones de fundido, cuando el fundido del plástico es mayor, la rugosidad podría mejorar. O sea, cuando el fundido es mayor, la rugosidad o la viscosidad disminuye. Y en cuestión de presión, pues también podría haber un cambio. Pero en este caso, los datos se cambiaron a partir de los 3 primeros lotes, que como nos indica. El proceso es este, ¿no? Entonces, como podemos observar, todos están entre la línea central, algunos para abajo y algunos para arriba, el límite superior. Entonces, al hacer la modificación de lo que es el fundido y la presión, entonces los datos cambian. Tenemos un límite superior de 3.58, que es menor, y 2.86, menor que el anterior, y el inferior, que es de 2.14, que es menor también. Entonces, todos los datos bajaron, los límites disminuyeron, se hizo más cerrado los límites, más estrechos. Incluso en la gráfica se puede observar que sí pasó ese efecto, ¿no? Aquí podemos ver que los 3 datos afectaron, de hecho, aquí la modificación que se realizó como indica en el problema, se salieron por abajo del límite de control inferior, se salieron, o sea, estaban los primeros 3, uno estaba dentro del límite central, el otro estaba por arriba, que es el 2, y el tercero estaba, de hecho el 1 y el 3 estaban cerca del límite central, solo el 2 es el que estaba muy por arriba. Entonces, al realizar estos cambios, se bajaron al límite inferior, se salieron de hecho. Entonces, sí bajó, o sea, no subió, en lugar de subir, bajó, pero no hubo una mejora, como dice aquí. Dice, se tuvieron las siguientes cantidades de... Bueno, sí dieron resultado, de hecho, dieron mejores, se podría decir que sí, mejores resultados. Sí mejoró, solo que estos datos, los primeros 3 datos, pues se salieron del límite de control inferior, pero los demás datos sí mejoró, el proceso se estabilizó. Solo que tomando en cuenta que los primeros datos, por ejemplo, en la gráfica U, en el primer proceso, de hecho, podemos observar que estos 2 datos que dieron 3.75, la proporción, 3.75, a ver, vamos a ver, que fue del 6 y del 12, me parece. El 6, 3.76 y el 12, que dio 3.76. Bueno, los dos dieron 3.76 como está aquí. Entonces, como se hizo más pequeño los límites de control superior,
a 3.16, de 3.91 bajó a, ok, a ver. Ok, entonces bajaron, entonces de 3.58, que tenía, bajó a 3.91 bajó a 3.58. Entonces aquí estos datos estaban dentro de cuando tenían el límite superior de 3.91, cuando no se hizo el cambio en las modificaciones de la fundición. Entonces de 3.91 bajó a 3.58, lo que es el límite superior. Por lo tanto, estos dos datos que estaban altos, de 170, 175 de hecho, 3.20, 3.76, entonces salieron del límite superior a partir de esta modificación del fundido. Estos dos sí salieron afectados porque sí hubo un cambio que afectó, pero los demás, o sea, los demás lotes estaban dentro del proceso, estaban cerca del límite central. Entonces, se podría decir que el límite central de los demás lotes sí mejoraron, solo los dos más altos son los que tuvieron problema. Entonces, es un dato de hecho muy importante y creo que mejor, porque aquí podemos ver que estos datos son altos y por lo tanto a partir de este punto podemos tener una mejora. Para eliminar estos problemas que pasaron en estos lotes, en estos dos lotes, de hecho son dos, tres, cuatro lotes, pero para este punto, la modificación, solo quedaron dos lotes que se pudo haber mejorado, ¿no? Entonces se mejoran esos problemas y el centrado del proceso está mejor. Esa es la diferencia, ¿no? Entre lo que nos pide aquí en la modificación que se realizó. Y aquí nos dice, los datos de este problema también podrían analizarse con una carta C. ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de ello? Ok, para obtener la carta C, como se mencionó, para obtener la carta C se obtiene con en la división del total de defectos entre el total de subgrupos. Total de defectos entre el total de subgrupos, que nos da como límite central de 158. Y con la fórmula para obtener la carta C, obtenemos que es C, el límite central, más 3 multiplicado por la raíz de el límite central. Entonces se ingresan los datos en la fórmula y se obtiene el límite central, el límite de control superior y el inferior de 120 y 195. La gráfica C aquí está y como podemos observar, a partir de esta gráfica, de hecho es similar a la carta U, a la gráfica U. De hecho es la misma, son los mismos datos, solo que la diferencia 6. Solo que la diferencia es que, por ejemplo, en el lote 6, aquí nos muestra que obtuvo como 186 defectos. Esto es creo que a partir de los defectos. Conteo de muestras y los límites. Límite superior, límite inferior y límite central. Entonces, con la gráfica C observamos a partir de la cantidad de defectos cómo nos está afectando, ¿no? Entonces, a partir de este punto nosotros podemos ver la magnitud del problema, en que las pérdidas a partir de los defectos. Y sí, de hecho es un dato muy importante eh, que nos arroja la gráfica C. Las ventajas serían eso, ¿no? Que a partir de los defectos podemos observar cómo estuvo el comportamiento del proceso. Hubieron lotes que se acercaron al límite de control inferior de ponle como 136 muestras y así sucesivamente. Entonces, a partir de los defectos, hablando de defectos, podemos observar cómo estuvo el proceso, ¿no? El comportamiento del proceso. Esta es la diferencia del C y si es una manera viable
Desventajas, pues se podría decir que no hay, porque estos dos son muy interesantes, son muy buenos para dar datos importantes, para dar datos sobre los problemas o el comportamiento del proceso. Solo que uno lo muestra en cantidad de piezas y el otro a partir de las proporciones, ¿no? O en este caso, datos de porcentaje. Esto es el problema. Vamos a continuar con el ejercicio 24. En un hotel se ha llevado el registro de quejas de los clientes desde hace 15 semanas con el número de clientes por semana. Los datos se muestran en la tabla 8.8. Calcule los límites de control para una carta U. Para el número de quejas por cliente, interprete los siguientes que obtenga. Interprete los límites que obtenga. Grafique la carta U correspondiente, analícela. ¿Es aceptable el proceso o no? Considere que la calidad de un hotel es buena. Explique cómo aplicaría un análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora. Si mejora o empeora la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? ¿Cómo aplicaría un análisis de Pareto? Ok, primero la carta U y explicarlo, ¿no? Son 24, el ejercicio 24. Este es del hotel. Nos dice promedio para obtener lo que es la carta U. La carta U es el mismo del ejercicio anterior. Aquí está la fórmula. Aquí está, se ingresan los datos, la división. El promedio tamaño total total de lotes, que es este, la N, es, es 17 dividido el total de clientes dividido entre las semanas. Este es el promedio. Entonces, estas son las proporciones, los porcentajes. Entonces, podemos observar con la carta U, ingresando la fórmula, obtenemos el límite central, que es 0.083 a partir de esta fórmula. Y con esta fórmula nosotros ingresamos también para obtener el límite superior y el límite inferior. Nos da 155 y 0.12. Que en este caso es la misma, o sea, la misma metodología. En lugar de más 3 para el límite inferior, se le cambia por el signo menos 3. Entonces, al realizar la gráfica, la gráfica U, obtenemos que en la gráfica U obtenemos a partir de las proporciones que la calidad del hotel es muy variable. Hay clientes la mayoría de los clientes, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí con esta gráfica U, nosotros tenemos que contar para ver cuántos clientes son los que se quejan. Cuántos clientes son los que se quejan. Y a partir de ahí podemos ver la calidad del hotel, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar que hay una variación, o sea, la calidad del hotel es a partir de las quejas de los clientes. Podemos observar cómo las quejas de los clientes nos están afectando en el límite central. Tenemos las proporciones, que son estos, bueno, son estos. Estos son los límites de las proporciones, qué tan alto y qué tan bajo. O sea, la calidad del hotel se debe de mantener entre estos puntos, ¿no? Entonces, entre el superior y el inferior, pero más que nada la calidad indicada que me pide que
que tenga, entonces es el punto 0.83. Entonces, si los clientes se quejan mucho, la calidad a partir de este dato ya no es confiable y pues ya se pierden clientes y más que nada de esta manera se estudia lo que es la gráfica U. Para graficar la gráfica C, que es lo que nos pide, dice, considere que la calidad del hotel es buena, explique. Es lo que acabo de hacer, cómo aplicaría un análisis de Pareto. Ok. Bueno, en este caso creo que me tomé el tiempo de graficar la gráfica C. Con la gráfica C lo que observamos aquí es que obtenemos un dato que se sale. En este caso son 30 clientes, me parece. Vamos a ver. Tenemos en la semana 13 hubo 30 quejas. De 244 clientes hubo 30 quejas. Entonces, en las 30 quejas puede haber graves consecuencias, ya que como se trata de un hotel, entonces podemos tomar en cuenta lo que es la salud del cliente. La salud del cliente, la comodidad, la higiene, la limpieza de los objetos que se utilizan. Entonces, a partir de este dato, con la gráfica C, nos muestra que se sale, ¿no? O sea, la calidad del hotel es prácticamente mala porque, porque hay en la semana 3 hubo también una cantidad de clientes que se quejaron. En la semana 2 también, en la 4, en la 5, pero más que nada en la 13. En la semana 13 hubo 30 clientes, entonces sí hubo un problema. O sea, puede que la calidad del hotel se podría considerar que es buena a partir de estos puntos. O sea, la mayoría de las semanas la calidad del hotel es muy buena. A lo mejor ese día, no sé, se le olvidó a algún trabajador, se le olvidó lavar algo o no sé, algún problema, ¿no? En el hotel que eso ocasionó que los clientes se quejaran y entonces la calidad del hotel prácticamente pasa a ser mala a partir de este punto y de este, porque sí están muy altos, ¿no? Uno se sale y a partir de este dato, pues la calidad es mala, ¿no? Entonces, para esto sirve lo que es la gráfica C. A partir de la cantidad de quejas, podemos observar que sí, el servicio es malo porque fueron muchos clientes, entonces afecta, ¿no? Grandemente. Entonces, y ahora aquí nos indica que si, ¿cómo aplicaría un análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Si mejora o mejora la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? Ok, vamos a ver, diagrama de Pareto. Ok, aquí me parece que grafiqué lo que es el diagrama de Pareto, acá está, de Pareto de quejas. Entonces, como se puede observar aquí, 11 quejas, o sea, de 11 quejas se repitieron 5 veces. Entonces aquí hay 5 veces. 11 quejas, o sea, en varias semanas se reportaron 11 quejas. Entonces vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en 5 semanas se reportaron 11 quejas. Entonces, si nosotros sumamos, es un acumulativo en lo que es el diagrama de Pareto, es un acumulativo de algunos datos que nos afectan en algún proceso, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos 11 por 5 son 55. Son 55 quejas que sobrepasa lo que nos indica en la gráfica C a partir de las quejas, que son 30. Entonces, en la gráfica de Pareto podemos observar que hay en 3 semanas se reportaron 11 quejas.
Entonces, a partir de la suma total de esas quejas, se suman 55 quejas. Entonces, y de 10 quejas se reportaron en 4 semanas. Hay 4 semanas en donde se reportaron 10 quejas. Entonces, a partir de estos datos acumulativos, nosotros podemos realizar una mejora. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la queja? Como hay un registro de lo que se hace, entonces necesitamos verificar cuál fue el problema y atacar esos problemas y disminuir estos puntos, o sea, estos acumulativos, porque hay muchos clientes que se están quejando. Para eso es el diagrama de Pareto. ¿Qué tan nos da la magnitud del problema? Es un acumulativo a grandes rasgos. Eh, Cuánto nos está afectando, ¿no? O sea, la pérdida, incluso esto da un mal aspecto, ¿no? Porque son defectos, son problemas que se están ocasionando muy seguido. Se repiten varias veces, entonces son 5, son 9, o sea, 9 semanas, o sea, son 9 semanas, son muchas quejas, entonces se podrían disminuir. En una semana puede haber muchos, en este caso como nos muestra en la gráfica C, son 30, pero solamente fue una semana, entonces fue algún problema, ¿no? O sea, se puede considerar de que algún descuido o X cosa, ¿no? Entonces se podría hacer un plan de mejora a partir de la gráfica de Pareto. La mejora se podría considerar de eliminar estos puntos de las semanas en donde hubo más quejas, que son 11, y los acumulativos, el 11 y el 10. Entonces, estos son, en porcentaje, son 33.3% de lo que es las 11 quejas y el 26.7%. Entonces, al acumular estos porcentajes, tenemos un 60% de problema para llegar a lo que es el 100%. Entonces, estos dos suman un total de 60%, entonces es mucho, ya que estos tienen 6.7, no pasan ni a 7, ni bajan ni a 6, entonces no están provocando muchos problemas, entonces hay que atacar los que nos están atacando, los que nos están provocando problemas. Esa es la manera de cómo analizar a partir de estos puntos que nos indica. Ok, vamos a continuar con el ejercicio 25. En el problema anterior, tome en cuenta solo el número de quejas y analícela mediante una carta de control C. Específicamente, calcule los límites de control para una carta C e interprete los límites obtenidos. Obtenga la carta C y analícela. Obtiene los mismos resultados que con la carta U. Explique. ¿Ok? Me parece. La carta U es esta y la carta C es esta. Bueno, me adelanté. Pero prácticamente es diferente, ya que en la carta C, como les mencioné, va directamente al grano y en qué nos está afectando, ¿no? O sea, son 30, ¿no? En esta parte nos afecta en cuestión de cantidades del momento, o sea, cuál nos afectó gravemente, fue un día y una semana, fue esta, ¿no? Entonces está mal, ¿no? El proceso de calidad, de la calidad del hotel está muy mal. Y en el diagrama de Pareto, pues es lo que acabo de explicar, las mejoras, posibles mejoras que podemos obtener para obtener menos pérdidas. En la gráfica C, pues más que nada es para verificar qué pasó, ¿no? Ese día, o sea, fue en un día, en una semana, perdón, en la semana 13, de 244 clientes, 30, hubo 30 quejas. Entonces, a partir de ahí podemos observar qué pasó, si el empleado es nuevo, no tiene suficiente conocimiento, no se lavaron bien las cobijas, o se lavan o no se lavan, se rehusan, X cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos obtener lo que es un plan de mejora. Y así terminamos con este ejercicio 25 y continuamos con el 26. Con el propósito de analizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo de un sector de una gráfica, se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones que realiza cada operador por día y semana. A continuación se muestran los resultados obtenidos en una semana para 14 trabajadores. Cada dato corresponde a un trabajador. Calcule los límites de control para una carta C para el número de operaciones por trabajador e interprete los límites que obtenga. Investigue mediante la carta C correspondiente si algún trabajador está fuera del sistema. En caso de estarlo, ¿qué recomendaría hacer con tal trabajador?
Los estándares de trabajo, ok, los estándares de trabajo corresponden a la cantidad que se trabajan al día. O los estándares más que nada también son los estándares que definen la cantidad de procesos que se elaboran pues, en un proceso. Se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones, o sea, es lo que es el estándar, lo que nos muestra el estándar, que realiza cada trabajador por día y semana. Con el propósito de analizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo en un sector de una fábrica, se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones que realiza cada trabajador día y semana. A continuación se muestran los Estados Unidos en una semana para 14 trabajadores. Ok, vamos a ver el ejercicio 20. Nos pide que obtengamos la carta C. La carta C es esta fórmula. Obtenemos la división de total de defectos. El total de defectos que son 4176, que son los estándares. Ok, dice el número de cierto tipo de operaciones que realiza cada operador. Entonces, ok. Aquí estos son operaciones. Vamos a modificar. Vamos a poner